Amigas, amigos, tal y como les habíamos prometido al inicio de nuestra transmisión, tenemos con nosotros a la compañera Yolanda Vélez Arcelay, quien nos trae las últimas noticias referentes al caso en que se viera envuelto Julio César Andrades en el día de ayer. Yolanda, bienvenida. Bienvenido, gracias. Cuéntanos. Bueno, mira, Juanma, como ustedes saben, amigos, nosotros hemos estado dándole seguimiento desde un comienzo a Julio César Andrades y hemos tenido una entrevista bastante extensa con él. Y cuando el día de ayer se da este incidente, fuimos inmediatamente al Centro Metropolitano de Denuncias, donde se había llevado a Andrades junto al ex agente de la policía, Martín Álvarez. El día de hoy tuvimos una entrevista con Julio César Andrades, donde nos da su versión de los hechos del día de ayer. Él nos indica que se transmitirá en el noticiero. Efectivamente, vamos a transmitirla completa en el noticiero de las 6, pero quiero adelantarles que la versión de él es que él nunca agrede a nadie y que nunca se le ocuparon armas a él. Que él incluso sometió una declaración voluntaria, porque incluso él estaba protegido por ley para no tener que dar ningún tipo de declaración la noche, y él da su declaración voluntaria y que según la situación que se da en el lugar, él interviene con un sospechoso de haber asaltado el carro o haber roto los cristales del carro de la familia de su acompañante Álvarez. ¿Y quién es este señor Álvarez? Este señor Álvarez fue un agente de arrestos especiales de la unidad que dirigía Julio César Andrades y es amigo de él. Y pues salieron juntos la familia de él, Andrades y Álvarez, inicialmente para un negocio que se iba a hacer con el papá de Álvarez, mientras la familia se iba a dar un chapuzón en la playa. Andrades iba a venderle un equipo pesado, unos camiones, al papá de Álvarez, y que estando allí en el negocio del papá de Álvarez, cuando se ocurre la emergencia, la esposa de Álvarez se encamina al negocio y le pide ayuda porque le han roto el cristal del auto. Que hay un sospechoso, una persona que va en bicicleta, le da la descripción casi exacta de la persona con la que ellos eventualmente intervienen en un arresto civil, que le registran. Él dice que no le agreden, simplemente le registran para ver si tienen la propiedad hurtada del auto, y que en ese momento llegan los policías, intervienen con ellos, se le explica la situación. Y es en ese momento cuando observan que, según los policías, él no establece esto. Esta es la versión que circuló anoche, debo aclarar. Anoche la policía señalaba que se le había ocupado a Álvarez un arma al cinto y que en ese momento se les pide que los acompañen hasta el cuartel. Ahora vuelvo a la versión de Andrades. Andrades dice que incluso él acompañó a los policías guiando el auto de su amigo hasta el cuartel, y que todo se desarrolló muy profesionalmente hasta un momento en que observó que detectan y saben quién es él. Cuando, según Andrades, saben quién es él, lo identifican, empieza a cambiar la actitud, según él, de los policías. Esa es la versión de Julio César Andrades. Y ya de ahí, pues entonces se encaminan al Centro Metropolitano de Denuncias con el sospechoso acusando de agresión a los que inicialmente lo señalaban a él como el ladrón. ¿Y hay alguna posibilidad o se ha examinado la posibilidad de que en efecto todo este evento, que obviamente es por demás misterioso, haya sido producido o diseñado por el mismo señor Álvarez? Bueno, eso es una cuestión que aparentemente no se ha discutido. De hecho, no tuvimos acceso al señor Álvarez. El día de hoy va a haber una vista en el Centro Metropolitano de Denuncias con la fiscal Iris Meléndez. Ya hay una declaración jurada de Julio César Andrades que prestó voluntariamente, y allí pues se dilucidarán todas las versiones de cada cual y decidirán si se radican denuncias a esos efectos. La intervención del CIC de esa región, que está dirigida por uno de los aspirantes a suceder a Taboada en la Asociación de Policías. Bueno, lo que se nos ha dicho básicamente es que primero interviene un agente, y cuando la gente pide que le acompañen, vienen más patrullas, y entonces se encaminan al cuartel, que es allí donde cambia la actitud según Andrades.
Dice que incluso fueron muy profesionales. Parece que van a comenzar los trabajos, así que amigos, a las 6 tienen como quiera la entrevista con Julio César Andrade explicando su versión de los hechos. Amigas y amigos, regresamos a las vistas. Se reanuda la vista pública de la Comisión de los Jurídicos. Adelante, licenciado Pérez Viera. Gracias, señor presidente. Licenciado, examinó el documento. Examiné ambos documentos. Ambos documentos. ¿Tienen diferencia? Tienen diferencias muy... no son significantes. Vamos a ver si no son significantes. La primera diferencia es que uno aparece firmado y otro no. Es cierto. La segunda diferencia es que uno aparece con fecha del 21 de enero de 1981 y otro con fecha del 23 de enero de 1981. Es cierto. 2 días de diferencia, ¿correcto? Sí. Ok. ¿Cuál es la próxima diferencia, licenciado? Aparentemente hay un párrafo aquí que... ¿Aparentemente o categóricamente? Sí, hay un párrafo que aparentemente está fuera de lugar o en otro orden del que está en el otro documento. Vamos a leerlo. Vamos a verlo. Sí. El primer párrafo que usted dice que está fuera de orden o aparentemente fuera de lugar o como usted lo quiera ilustrar, ¿cuál es? Hay un párrafo que es el segundo, que aparentemente la maquinilla se ve un poco distinta de la otra maquinilla. Ambos párrafos, o sea, ambos documentos, la maquinilla se ve distinta una de la otra, ¿correcto? Sí, es cierto. Son dos maquinillas distintas. Es como que el tipo de una maquinilla más grande que la otra. Exacto. Pero eso no sabemos si es por la fotocopia o por que son maquinillas distintas. No sabemos si se hicieron en dos maquinillas distintas. No sabemos. Ok. El primer párrafo del documento, el que dice el fiscal Osvaldo Villanueva Díaz sometió el día 19 de enero de 1980 su informe de la investigación que practicó de los hechos ocurridos el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla. Ese es igual que el del otro. Ese en ambos documentos es el mismo, ¿correcto? Sí, es igual. El próximo párrafo que dice, al fiscal Villanueva se le encomendó que iniciara una investigación de los hechos ocurridos en el Cerro Maravilla a la luz de ciertas manifestaciones públicas hechas por el agente Julio César Andrade que constituían un cambio de su declaración original ante los fiscales del Departamento de Justicia. El informe sometido, copia del cual le acompaño, es indicativo de una minuciosa investigación y evaluación de la totalidad de los hechos ocurridos, así como de la actuación de la policía y la posterior investigación hecha por el negociado de investigaciones especiales y los fiscales de la División de Investigaciones y Procesamiento Criminal del Departamento de Justicia. Así dice ahí. Y lo dice también en el otro párrafo. Son iguales, sí. O sea, en ambos documentos, esos dos primeros párrafos son los mismos, ¿correcto? Igualitos, sí. Entonces, ahora viene una diferencia, ¿correcto? ¿Eso es así? Eso es así. Ok. El siguiente párrafo quiere decir. Sí. ¿Y cuál es esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El tercer párrafo que aparece en el memorándum del 23 de enero, no lo encontré en el otro. O sea, ese es un párrafo añadido a la versión del 21 de enero. O sea, en el del 23 aparece y no aparece en el fechado 2 días antes. No aparece el del 21. Ok, vamos a ver qué dice ese párrafo, si es tan amable. Si usted es tan amable, el documento está bajo su firma. ¿Pero usted quiere que yo lo lea? Si lo puede leer usted. Yo le voy a resumir para no usar mucho las cuerdas vocales. Dice que el fiscal utilizó empleados de otros lugares del Departamento de Justicia, como la Oficina de Asuntos Monopolísticos, y que eso se hizo porque nos pareció necesario excluir
las divisiones del negociado de investigaciones especiales y la división de investigaciones especiales, la empleomanía de esos dos, por razón de que estaba en juego Colton y Figueroa. Okay. Vamos a leerlo completo para beneficio de la comisión y de la audiencia. Es conveniente señalar que la encomienda fue realizada por el fiscal con ayuda de varios empleados que, aunque de este departamento, pertenecían a otras divisiones tales como la Oficina de Asuntos Monopolísticos. Al hacerse imputaciones al jefe de la División de Investigaciones y Procesamiento Criminal, fiscal Colton, y al director del negociado de investigaciones, licenciado Figueroa Vivas, nos pareció necesario que todo y cualquier empleado o funcionario de estas dos unidades permaneciera desligado del proceso investigativo. No obstante, pusimos a disposición del fiscal Villanueva y éste contó en todo momento con los recursos necesarios para llevar a cabo su encomienda. Ese es el texto del párrafo. Eso dice ahí, sí. Y ese no aparecía en el del 21. No aparece, ¿no? Oiga, ¿y por qué no aparecía en el del 21? Yo no sé decirle. Yo recuerdo el del 23. ¿Y por qué lo puso ese párrafo en el memorando del 23 de enero de 1981? No tengo explicación, no sé decirle. No tiene explicación. No, señor. Oiga, ¿y no es esta un párrafo que contesta uno de los lamentos del fiscal Villanueva? De lo que usted ha llamado lamentos. ¿Cuál de ellos? El que tiene que ver con la falta de recursos para realizar la investigación completa. Lo contesta diciendo que tuvo a su disposición varios áreas, si a eso se refiere. Eso es así. Y la pregunta es, entonces, que ese párrafo, le pregunto, si el motivo que surge del mismo no es para establecer precisamente la respuesta a uno de los lamentos del fiscal Villanueva de que no tenía personal suficiente para realizar la investigación. Yo no creo que fuera para eso, si es el que yo redacté, no creo que fuera para eso. ¿Cómo es que si es el que usted redactó? O sea, porque si este documento es el que yo redacté, el del 23, contiene ese párrafo, y ese párrafo más bien lo que está explicando es por qué razón excluí a Colton y Figueroa para la pureza del procedimiento. Sí, pero mire, la última oración yo creo que arroja luz, sí. ¿No? Porque dice, no obstante, pusimos a disposición del fiscal Villanueva y este contó en todo momento con los recursos necesarios para llevar a cabo su encomienda. Por eso también dice eso. Y recuerdo que cuando Villanueva renunció, tuvo una entrevista con Carmen Jovet y dijo que no, que tenía a disposición todos los recursos que quiso. Sí, pero posteriormente en las vistas del Senado dijo que no tenía todos los recursos. Por eso, que fue inconsistente en ese sentido. Ok, y le pregunto al licenciado, ¿por qué poner ese párrafo? Pues ya le dije, hay dos razones distintas. Uno, por la exclusión de estas dos personas, y aparentemente por lo que usted dice, para decir que sí tenía a su disposición recursos de este otro departamento de división. Contrario a lo que posteriormente en 1983 alega, ¿correcto? Y consistente con lo que dijo a Carmen Jovet. Ok, pero contrario a lo que en 1983 alega. Y consistente con lo que dijo Carmen Jovet. Sí, pero contéstame mi pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, en respuesta a lo que el licenciado Villanueva alega en las vistas públicas en 1983. Lo que expresó en esas vistas, sí. Okay. Oiga, ¿y Villanueva lo expresó antes de las vistas públicas de 1983, que no contó con los recursos suficientes para realizar la investigación? Yo el recuerdo que tengo, que es vago, pero sí recuerdo que él me dijo que él podía funcionar con los recursos que tenía en la Fiscalía de Carolina. Le pregunto, antes de 1983, ¿recuerda usted que el fiscal Villanueva hubiese indicado que no contó con los recursos necesarios para realizar la investigación? Yo no tengo recuerdo de eso. Para el 23 de enero de 1981,
El fiscal Villanueva había mencionado eso, de que no tenía los recursos necesarios para realizar la investigación completa. Yo no tengo recuerdo de eso, a lo mejor lo hizo, yo no sé. ¿Lo recuerda? De la Sí. misma forma que recuerda la entrevista con Carmen Jovet, ¿recuerda si él hizo alguna alegación de que no contó con los recursos necesarios para hacer una investigación completa? Lo dijo en la vista del Senado. Pero le estoy preguntando para el periodo anterior al 23 de enero de 1981. Le dije que no tengo recuerdo de eso. No tiene recuerdo. Pero sí recuerda que le dijo a Carmen Jovet para esa misma fecha o época, Eso de la misma fecha lo pone usted, pero yo recuerdo que lo dijo. ¿cercano a qué evento? ¿A las vistas No, públicas o al momento de rendir el informe? Yo no sé fijar fecha, pero yo creo que fue cercano a la renuncia de él por ahí, O sea, estamos hablando de principios del 81. ¿Sí o no? más o menos. ¿Sí o no? Es que no Sí. puedo decirle ni sí ni no, más o menos. Ok, sí, Aproximadamente. más o menos, aproximadamente esa fecha. Ok. ¿Y usted no recuerda que el fiscal Villanueva haya dicho para más o menos o aproximadamente la fecha del mes de enero del 81 que no contó con los recursos para realizar la investigación? Por tercera ocasión, no recuerdo. Ok. ¿Se lo dijo a usted? Por tercera ocasión o cuarta, no recuerdo. ¿Se lo pudo haber dicho a usted? Como pudo no haberlo dicho. Como pudo no haberlo dicho. Oiga, vamos a buscar qué otro párrafo o párrafos son diferentes en estas dos comunicaciones. De las conclusiones, ¿hay alguna diferencia que usted pueda observar? Que empieza en la página 2, en el del 23, y en la página 1, en el del 21 de enero. Que si hay diferencia en las conclusiones que él formula. Sí, de esas conclusiones Las que él están formula, entre comillas no veo ninguna diferencia. no ve ninguna diferencia. ¿Y eso nos lleva a qué página? Eso nos lleva a la última página. A la última página. Ok. Estamos hablando de la página 4 de ambos documentos, ¿correcto? Sí, ¿Sí? sí, es cierto. Página 4. ¿Usted me puede decir si hay alguna diferencia entre esas dos páginas 4 del memo del 21 y del memorando del 23 de enero? El primer párrafo del documento del 23 de enero lo tiene el 21, el segundo párrafo. ¿Cómo es? Lo que aparece en la página cuarta como primer párrafo aparece en el segundo párrafo del 21 de enero. En el segundo. Vamos a cotejar eso. Perdón, en el último. En el último. Mira a ver si son los mismos. Por eso contiene lo mismo, pero está en un orden distinto. Pero son los mismos. Sustancialmente lo mismo. Vamos a leerlo. El del 23 de enero dice, aunque no fue mencionado en el informe del fiscal, este tuvo ante sí copia del Polygraph Examination, entre comillas, que le fue practicado al agente Julio C. Andrades por el Federal Bureau of Investigation, FBI, en relación con su testimonio sobre el Cerro Maravilla, y que revela que dicho agente engañaba en su respuesta. Ese párrafo, escrito así, ¿aparece en el memo del 21? Lo único que cambia son las primeras 3 o 4 palabras. Las primeras 3 o 4 palabras. Usted dice. ¿Eso es así? Sí, señor. O sea, aunque no fue mencionado en el informe del fiscal, eso no aparece en la versión del 21 de enero de 1981. Sí, no aparece aquello que dice, aunque no fue mencionado en el informe del fiscal. Y también no aparece, este tuvo ante sí copia del Polygraph Examination. Tampoco aparece. O sea que usted en ese párrafo, que no aparece en la versión del 21 de enero, está indicando, uno,
que el informe no menciona el polygraph examination de Andrades, y número 2, está afirmando que el fiscal Villanueva tuvo ante sí ese informe. Eso es cierto, eso dice ahí. ¿Eso es así? ¿Y por qué la diferencia, licenciado? Yo no sé decirle por qué la diferencia. ¿Quién lo cambió? Yo no sé. ¿Por qué afirmar y asegurar? ¿Quién lo cambió? ¿Usted no sabe? No sé. ¿Quién cambió qué? O sea, ¿quién cambió el inicio de ese párrafo? Que lee un poquito distinto, las primeras 4 o 5 palabras. Pero miren, no es poquito. Ahí te está afirmando 2 cosas. Que no afirma en el informe del 21 de enero. 1, que el informe del polígrafo no se menciona en el informe de Villanueva. ¿Eso es correcto? En el del 23 lo dice, en el otro no. En el del 21 no lo dice. Cierto. Okay. Y la otra afirmación es que Villanueva, el fiscal, tuvo ante sí copia del polygraph examination. Eso lo dice en uno, no en el otro. Ok, lo dice en el del 23 de enero y no lo dice en el del 21. Así ¿correcto? Oiga, y vuelvo y le pregunto. Usted ha dicho aquí que ¿quién cambió el documento? Si fue que lo cambiaron, porque es que lee distinto el principio de ese párrafo. Ok, pero ¿alguna razón para incluir esa información en el informe del 23? ¿Alguna razón para que, no estando en el informe del 21 de enero de 1981, esté en el informe del 23? Yo no sé decirle. Usted afirma ahí que Villanueva tuvo ante sí el polygraph examination. Sí, ahí dice. Y le pregunto, ¿usted siempre ha declarado eso? Y creo que siempre le he dicho eso, sí. ¿Usted siempre ha declarado que él tuvo el examen de polígrafo de Andrade ante sí? Y no solamente lo he dicho, sino que creo que en el informe del Senado de 1985 lo dice el propio Senado. 84 en todo caso. Así es. Y le pregunto, licenciado, si usted fue el que hizo el cambio. No, yo no. Yo dicté uno, si fue que yo lo dicté, y ese es. Pero es que hay 2 versiones. O sea, usted dictó el del 21. Yo no sé cuál de los dos. Yo creo que yo dicté el del 23 o trabajé conjuntamente con Fumero en ese. Yo no recuerdo el segundo o esa diferencia que Perdone, hay. es que el primero es del 21 de enero del 81. El segundo es el del 23. Si usted dictó alguno, le pregunto, ¿no sería el primero? Por eso que el que aparece bajo mi firma es el 23. Ese es el que posiblemente yo trabajé. Pero ¿y por qué el del 21 contiene casi todo lo que dice excepto estas diferencias? O sea, ¿cómo es eso posible? ¿Usted dictó el del 23 utilizando el del 21? No, señor, es que yo no tengo recuerdo de haber dictado uno distinto, el del 23. ¿Corrigió la versión que había hecho originalmente? Es que posiblemente, a lo mejor se trabajó Fumero en una quinilla con su secretaria y yo trabajé en otra, pero yo no tengo recuerdo de eso. Y mire, para los efectos de récord, fue el del 21 el que usted identificó en la vista pública pasada y la identificó también el 6 de julio de 1983 ante Héctor Rivera Cruz, no el del 23. Pues yo el recuerdo que tengo es del 23. Ahora. No, siempre he tenido recuerdo del 23. Pero si antes lo había identificado el del 21, licenciado. Está bien, pues a lo mejor lo omití fijarme en la fecha, pero recuerdo ese. ¿Y sabe por qué recuerdo ese? Porque cuando yo me fui de la oficina me llevé una copia de ese documento que tiene fecha del 23 de enero. ¿Y usted tiene la copia consigo? No la tengo aquí, pero se la puedo conseguir. Sí, por favor. Oh, sí, ¿cómo Vamos a no? solicitarle al señor presidente para que se pida una citación a esos efectos. No es necesario una citación, yo se lo traigo. Muy bien. Oiga, licenciado, ¿y entonces quién preparó el del 21? Ah, yo Si no lo sé. preparó usted. Es que no sé decirle, le dije ahorita, y vamos 3 veces por la misma. Vamos a ver cuál es la próxima diferencia entre ambos memorandos, licenciado. ¿Usted nos puede indicar? ¿Con la pregunta?
Sí, ¿cuál es la próxima diferencia entre ambos documentos? Bueno, el penúltimo párrafo parece que está ausente del otro. Ujú. Relacionado con Andrade. Ok. En el del 23 de enero aparece otro párrafo que no está en el del 21. ¿Aparece otro qué? Otro párrafo que no está incluido en el del 21. Eso es cierto. Y es el que lee: el fiscal Villanueva terminó su informe recomendando el archivo final y definitivo del caso, por cuanto no encontró evidencia que pudiera contradecir el hecho ya establecido de que los agentes Bruno, Reverón, Torres y Colón actuaron en el ejercicio de su derecho a la legítima defensa propia. Ese penúltimo párrafo es el antepenúltimo del 21. Muy similar. No idéntico, pero similar. Sí. Le pregunto, licenciado, ¿es correcto lo que dice el licenciado ¿Cuál es la pregunta, por favor? Rigao? Si el penúltimo párrafo del memorando del 23 de enero del 81 es muy similar al antepenúltimo del 21 de enero de 1981. El párrafo que empieza el fiscal Villanueva El fiscal Villanueva, sí, y el fiscal Villanueva, en ambos es muy parecido, casi igual. Sí. ¿O igual? ¿les parece el mismo párrafo, correcto? Sí, es idéntico. Es idéntico, ok. ¿Cuál es la próxima diferencia? El próximo es el que empieza a la luz de las determinaciones, que no me parece verlo en el otro. Ajá. ¿Y qué dice en el del 21 de enero? El otro habla del... Este que está en orden que no es, pero que habla nuevamente del fiscal Villanueva, porque está en un orden distinto. Dice, le pregunto, a la luz de las determinaciones y conclusiones contenidas en el informe sometido, estoy recomendando que el superintendente de la policía evalúe la conducta del agente Julio César Andrade Cepeda a los fines de determinar si dicho agente incurrió en falta al reglamento de la policía. ¿Eso es así? Eso es así, ahí dice... ¿Eso es así? Eso dije. En el 21 de enero de 1981. En el del 21, sí. Ok. Pero en el del 23 ese párrafo no está. Ese párrafo no está en el del 23. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé decirle. Mire, ¿por qué cuando yo le mostré el informe del 21 de enero de 1981, de usted a Carlos Romero Barceló, y se le mostró en 1983, julio 6 de 1983, a Héctor Rivera Cruz, le muestra este mismo documento? ¿Por qué usted no dijo en ambas ocasiones, mire, yo no redacté que yo me recuerdo es de fecha del 23? ¿Por qué usted no dijo eso? Porque la sustancia de uno y otro es la misma. No es la misma, porque aquí hay varios cambios sustanciales. Bueno, ahora retrospectivamente usted lo ve sustancial. En aquel entonces yo lo veía igual porque estaba dirigido a la cuestión de la investigación y la conclusión que se proponía. Sí, pero mire a ver, si el último párrafo del memorando del 23, que no aparece en el del 21, dice: concurro con dicha recomendación por considerar que la misma está sustanciada por la prueba que tuvo ante sí el fiscal investigador. Y Sí. está hablando de la determinación del fiscal Villanueva de que no encontró evidencia que pudiera contradecir el hecho ya establecido de que los agentes Bruno, Reverón, Torres y Colón actuaron en el ejercicio de su derecho a la legítima defensa propia. ¿La pregunta es? Le pregunto si ese párrafo: concurro con dicha recomendación por considerar que la misma está sustanciada por la prueba que tuvo ante sí el fiscal investigador, si ese párrafo no aparece en el documento del 21 de enero de 1981. Expresado de ese modo, no.
expresado de qué modo aparece en el otro. Bueno, dice en el otro del 21, estoy recomendando que el superintendente de la policía evalúe la conducta de César Andrade. Sí, pero eso no aparece en el del 23 y no tiene nada que ver, licenciado, con la evidencia del caso en términos de su concurrencia con las conclusiones del fiscal Villanueva. Bueno, cómo no, si se consideró el testimonio de Andrade evidencia del caso. Mire, licenciado, mire a ver si es correcto o no, que en el documento del 21 de enero de 1981, usted en ninguna parte de ese documento dice que concurre con las recomendaciones del fiscal Villanueva. Bueno, la conclusión yo creo que es esa, al Pero, decir eso, que sí, se está recomendando eso. Lo que Utilizar las palabras, no. Lo que pregunta el señor investigador es que el documento que tiene fecha del 21 de enero de 1981, que suministró el secretario de Justicia Héctor Reichert por requerimiento hecho al Departamento de Justicia, no incluye, que ese es el memorando que usted identificó como el que usted hizo previamente, en 2 ocasiones lo identificó, no incluye ningún párrafo ni ninguna aseveración suya donde usted concurre con las recomendaciones del fiscal Villanueva, recomendando el archivo final y definitivo del caso. Sin embargo, en el documento que entregó la Fortaleza, el licenciado Vigilio Ramos, a nombre del exgobernador Romero, en el 84 al Senado, tiene un párrafo que es un documento que tiene fecha del 23 de enero del 81. Tiene un párrafo donde usted, alegadamente, dice que concurre con dicha recomendación, la recomendación del informe de Villanueva, de que no había ninguna evidencia para contradecir la defensa propia y que recomendaba el archivo final y definitivo. Que si esa concurrencia en ese documento que tiene fecha del 23 de enero del 81 no constituye, al decir el secretario de Justicia de Puerto Rico, que era usted para el 81, asumiendo que ese documento de esa fecha fue de esa fecha, que si eso no constituye una diferencia fundamental entre lo que dice un documento y lo que dice el otro. Porque en uno hay una cosa descriptiva y en el otro hay una recomendación del secretario de Justicia de Puerto Rico. En un documento no se utilizan las palabras precisas que se utilizan en el otro, pero la sustancia y la recomendación que yo entiendo que existe en ambos es la misma. ¿Dónde en el documento del 21 usted encuentra lenguaje análogo que justifique el párrafo del documento fechado el 23 de enero? En los últimos 2 párrafos de la última página, aparece claramente: el fiscal Villanueva terminó su informe recomendando el archivo final y definitivo. Ciertamente no dice yo concurro, claro, pero eso lo pudo haber dicho cualquier persona que leyera el informe de Villanueva. El fiscal Villanueva terminó su informe recomendando el archivo final. Ahora, el aval, el apoyo, el endoso del secretario de Justicia de Puerto Rico no está en ese documento y sin embargo está en el documento que la Fortaleza entregó. Ahí hay una diferencia fundamental. Uno es descriptivo, describe el informe de Villanueva, y el otro lo avala, lo respalda. El senador en las mismas palabras no lo dice, pero la sustancia en uno y el otro los recoge, diciendo que termina su recomendación diciendo tal cosa, y yo no digo yo concurro con eso, pero al transmitir este documento con el informe, ciertamente estoy concurriendo. Yo no veo ninguna oración que yo pueda interpretar como que usted concurre en el documento del 21. Y señor investigador, adelante. El senador, pero es que de todo modo, aunque no lo diga, si me permite. Sí, cómo no. Aunque no lo diga, si transmito el documento es porque concurro, porque de otra suerte hubiera continuado la investigación. ¿Usted ha tramitado documentos que no concurren? No, nunca. ¿Informes que le llegaron a usted? No, señor, por eso es que le estoy diciendo que si no hubiera concluido no lo transmito. El trámite de un documento implica necesariamente que uno concurre con el contenido del mismo. El trámite del documento, yo no sé qué ocurrió con el segundo. O sea, aquí va el informe de Villanueva, eso es un trámite.
eso no implica que uno ni concurre ni está en desacuerdo. O sea, es una cosa objetiva, neutro. O sea, este es un informe neutro donde no se dice ni estoy de acuerdo ni estoy en desacuerdo. Aquí está el informe, lo tramito. El otro es distinto. Señor investigador, adelante. Señor presidente, mire, vamos a traer un poquito de historia aquí. Señor licenciado. Con permiso. Señor presidente, un minuto de receso aquí en Sí, la mesa. vamos a concederle el receso al distinguido abogado. En unos momentos regresamos con la cobertura más completa de las vistas sobre el Cerro Maravilla. Una secta diabólica aterroriza sus vidas. Children of the Corn. Terror. Este jueves a las 7 de la noche por Tele 11. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Luis Miguel en una noche de puro romance. No cruzaba la calle, no cruzaba la playa, recuerdo sí, amando sin amar. Luis Miguel en una noche de romance. Este sábado a las 10 de la noche por Tele 11. Presentado por la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Continúan las vistas sobre el Cerro Maravilla con la cobertura más completa. Bueno, amigos, todavía sigue la consulta del exsecretario de Justicia Miguel Jiménez Muñoz con su abogado y es básicamente centrado en la discusión de dos documentos. Dos documentos que tienen, que son supuestamente salidos de la oficina del secretario de Justicia y que básicamente tramitan el informe del fiscal Villanueva, el del 21 de enero, que envía el secretario de Justicia a la Comisión de lo Jurídico. Es en un tono neutro que no dice si está en acuerdo o en desacuerdo con el fiscal Villanueva de que se archive el caso como se había establecido por el informe de Villanueva. El del 23 de enero, que es el que eventualmente Fortaleza envía a la Comisión de lo Jurídico en el año 84, prácticamente el secretario da un aval a lo que sugiere o recomienda el fiscal Villanueva de cerrar la investigación. Aquí hay unas discrepancias que parecerían ser de estilo, pero no lo son así, aparentemente son sustanciales, porque en una el secretario de Justicia da el aval completo a lo que recomienda Villanueva y en la otra es un tono neutro y no dice Reanudamos nada. Los trabajos de la comisión. Adelante, licenciado Pérez Viera. Licenciado Jiménez Muñoz, a preguntas del senador Rigao, usted acaba de afirmar que también el memorando del 21 de 1981 endosaba, aprobaba, autorizaba, concurría con los resultados de la investigación de Villanueva. ¿Eso es correcto? Yo creo que esa es la sustancia de eso. Ok. O sea, que usted está diciendo lo mismo en el del 21, según lo que yo debo entender, con lo que está diciendo en el del 23. O sea, es lo mismo en palabras distintas. Tanto es lo mismo que tanto en uno como en otro. Si usted podrá ver, dice y recojo entre las conclusiones de mayor relevancia a que llegue el fiscal investigador y las pongo entre comillas, o sea que las estoy haciendo mías, de otra suerte yo no las pondría entre comillas. Y si él llega a ciertas conclusiones
de mayor relevancia y yo las vacío aquí, es porque estoy concurriendo con él, aunque no expresara las palabras que dice el otro. Okay. O sea que usted escribió el del 21 también. ¿Perdón? Usted redactó el del 21 también. El del 21 de enero de 1981. Ya le dije que yo no recordaba haber redactado, que no recuerdo sobre el otro. Oiga, ¿cómo es posible que usted diga que son lo mismo? Que dicen lo mismo. Pero usted, y que en ambos se recogen las conclusiones ad verbatim, pero usted recuerda el del 23, pero no recuerda el del 21. Y el del 21 es el que usted ha identificado en dos ocasiones distintas, como el que usted envió. Mire, licenciado, me pueden haber mostrado uno del 30, del 28, del 25, del 21, pero la sustancia del documento es la misma. Okay. Una recomendación relacionada con lo que sucedió en Maravilla, las recomendaciones que hace el fiscal que yo adopto. Okay. ¿Eso dice usted? Eso digo yo. Okay. Pero el documento dice, y el documento yo creo que habla incluso más claro, en el del 21 no hay ninguna concurrencia. Usted la manifiesta expresamente en el del 23 y dice, concurre con dicha recomendación por considerar que la misma está sustanciada por la prueba que tuvo ante sí el fiscal investigador. No lo dice así, pero ese no es el único modo de expresar las cosas. Sí, pero en el otro no dice eso. Eso dije. Y le pregunto, licenciado, vamos a ver las diferencias. Número 1, una contestación a un lamento que hace Villanueva 3 años más tarde de lo que aparece en su documento. El del 23 de enero. ¿Cómo es la pregunta, por favor? Pues mire, Villanueva en las vistas públicas de 1983 afirmó que uno de los obstáculos, uno de los escollos para no desarrollar una investigación profunda y completa fue que no contó con el personal suficiente y entrenado para desarrollar este tipo de investigación. 1983. A eso usted los llamó uno de los lamentos de Villanueva. Y así está en varias vistas. Pero no recuerda que Villanueva haya dicho ese lamento antes de esa vista pública, pero sí recuerda que para la fecha de enero de 1981, cuando se rinde el informe, Carmen Jovet le hizo una entrevista a Villanueva y Villanueva dijo, no, yo conté con todos los recursos. Y este párrafo es casi como una contestación anticipada a un lamento que da Villanueva 2 años más tarde. Esa es su interpretación. Le pregunto, ¿y no es eso? ¿No es una contestación a una posible impugnación del trabajo hecho por Villanueva a los efectos de que no contara con el personal suficiente? Esa es su interpretación, no la mía. Yo no haría eso de ningún modo. Okay. Licenciado, ¿y usted también otra diferencia contenida entre ambos documentos? Es que en el del 21 de enero de 1981, el que hasta el día de hoy usted había identificado como el que usted había enviado, dice que le va a someter o se le debe referir o le va a recomendar al superintendente de la policía, en aquel entonces Desiderio Cartagena Ortiz, evaluar la conducta de Julio César Andrade a los fines de determinar si dicho agente incurrió en falta al reglamento de la policía. Ese dice el 21, que es precisamente el que no recuerdo. ¿Cómo puedo hacer yo alusión a eso? ¿Cómo usted puede hacer alusión a eso? Eso lo dice del 21. Sí. Que yo estaba diciéndole que yo no tengo recuerdo de ese del 21. Sí, pero le pregunto, ¿usted recomendó o no recomendó al superintendente de la policía evaluar el caso de Julio César Andrade? Licenciado, por favor, le dije ahorita que yo no tenía recuerdo de este segundo informe, si es que es un informe. El próximo cambio entre uno y otro informe es que usted afirma categóricamente que no lo hizo en el del 21, pero lo hizo en el del 23,
que la prueba de polígrafo de Andrade no está o no es mencionada en el informe del fiscal, pero que el fiscal tuvo ante sí esa prueba de polígrafo. ¿Eso lo dice en cuál de los dos? El del 23 de enero del 81. Sí, lo dice en el del 23. Y no lo dice en el del 21. Y dije ahorita que el senador concurrió conmigo. Sí, pero fíjese que esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué estos cambios? ¿Por qué? Vamos a ver. Número uno, una concurrencia, una aprobación suya específica, completa, de las conclusiones de Villanueva. Número dos, y eso aparece en el del 23 de enero. En el del 21 no aparece. Número dos, la información que aparece en el del 23 de enero de que Villanueva tuvo ante sí la prueba de polígrafo, pero no aparece mencionada en el informe. Y eso usted no lo afirmó en el del 21 o no surge del memorando del 21. Número 3, en el del 21 aparece que usted está recomendando a Desiderio Cartagena se inicien unos trámites administrativos contra Julio César Andrade. Y eso no aparece en el del 23. Eso es cierto. Y yo le pregunto, licenciado, ¿por qué el cambio? Y yo le dije ahorita que yo no sabía. Oiga. Si es que fueron cambios. Y si es que fueron cambios. O sea, usted está insinuando, le pregunto. No, yo no estoy insinuando nada, el que insinúa aquí es usted. No, perdóneme. Usted está insinuando, licenciado, o deja paso para que se interprete que el documento del 21 de enero de 1981 que entregó el Departamento de Justicia, ese documento, ¿usted no tuvo nada que ver con él? Yo no digo que no tuve nada que ver, que yo no recuerdo ese documento del 21. Posiblemente se utilizó y fue un borrador, pero yo no tengo recuerdo del documento. Okay. O sea que usted no tiene ese recuerdo. No, señor. O sea, no puede, pero tiene recuerdo del 23. El del 23. Y usted dice que usted siempre ha dicho que el del 23 es el que es el memo de trámite. Sí, señor. ¿Eso lo dice usted? Ese es mi recuerdo. Oiga, ¿recuerda cuando el Senado lo iba a citar a usted, licenciado, para que entregara el informe y los documentos de la investigación? ¿Para que entregara qué? El informe, los informes de Colton Figueroa y Villanueva y los documentos de sus investigaciones. ¿Lo recuerda? Licenciado, hace 13 años yo no veo ninguno de estos documentos, excepto uno que usted me mostró una vez que fui allá. Sí, pero le estoy preguntando, licenciado. Si usted recuerda... No lo recuerdo. Que antes de irse del Departamento de Justicia el 10 de febrero de 1981, a usted el Senado le requirió la entrega de los récords investigativos de Colton Figueroa Vivas y Villanueva en relación con las investigaciones del Cerro Maravilla. Yo recuerdo que el senador Aponte una vez me pidió unos documentos, pero no recuerdo cuáles fueron. Y le pregunto si usted se los entregó. Y creo que hubo un reparo. ¿Reparo suyo? Sí. ¿Por qué hubo ese reparo suyo? Si me aclarara, me espero que mostrar el documento porque yo no sé cuál es el documento de lo que estaba pidiendo. Mire, para efectos de récord, que se le entregue copia al licenciado Jiménez Muñoz de la carta del 6 de febrero de 1981. Sí, por favor, que se nos haga llegar copia de dicho documento. Le pregunto, ¿esa es su firma? Lo que aparece en la segunda página. Parece mi firma, sí. Y está dirigido al senador Francisco Aponte Pérez, ¿correcto? Correcto, sí. Y dice en la primera página, recibí su atenta comunicación en la cual solicita que comparezca el día 6 de febrero de 1981 a la comisión que usted preside para entregar evidencia relacionada con las investigaciones sobre los sucesos del Cerro Maravilla. Comparezco ante la honorable comisión, pero sin someterme a la jurisdicción del Senado de Puerto Rico para hacer los siguientes planteamientos y
dice al final, a base de esos planteamientos, que a base de las consideraciones legales antes mencionadas, solicitamos respetuosamente se posponga el requerimiento que le hace su comisión al secretario de Justicia para tanto se nos permita tener el beneficio de examinar la transcripción del Senado sobre la resolución número 30. Eso dice, ¿no? Al final. Eso dice. Oiga, y en específico, lo que le están pidiendo son los documentos de las investigaciones del Cerro Maravilla, ¿correcto? Bueno, lo que dice en el primer párrafo que está pidiendo entrega de evidencia. Evidencia relacionada a las investigaciones de los sucesos del Cerro Maravilla. Cierto. ¿Eso es correcto? Sí, eso dije. Y le pregunto si usted recuerda si esta carta de trámite del 21 de enero de 1981 era parte de los documentos que le fueron solicitados en aquel momento. ¿Cuál carta dice? Mire, la de trámite, la famosa del 21 de enero de 1981. No, porque está pidiendo entrega de evidencia. No está pidiendo carta. Licenciado, están pidiendo la evidencia y el récord investigativo. Y usted se negó a entregarlo. Licenciado, si usted le prepara, habla de entrega de evidencia. Licenciado, le pregunto, ¿usted entregó algo? No, no entregué nada. No entregó absolutamente nada. ¿Y por qué no entregué nada? ¿Y por qué no entregó nada? La misma carta lo expresa, léala en voz alta. Léala usted. No, yo no puedo leer. Pues explíquela. Léalo para que usted vea por qué las razones surgen de ahí. Léalo, explíquela a la comisión las razones, licenciado. Es que no me permite. Compañero, yo la puedo leer, no hay ningún problema. No, si no es cuestión de leerlo, es que las explique. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cuáles fueron las razones para no entregar la información? Están todas excusadas en la Vamos carta. a pedirle al distinguido compañero abogado que permita al señor testigo que conteste la pregunta. La pregunta se la dirigieron al testigo. Obviamente él no quiere leer, contesta las preguntas que se le hacen y las cuerdas vocales no se ven afectadas de esa manera, pero aparentemente no quiere leer, no sé si se afecta a las cuerdas vocales con ello, pero entonces no lea, pero conteste la pregunta del señor investigador. Señor presidente, nuevamente yo la puedo leer, yo no tengo ningún problema y aquí están esbozadas Ni yo todas. tampoco, No, pero ese no, vamos, para no entrar en esto, que él... Licenciado, yo le voy a hacer, mire, yo no tengo ningún problema con leer. Yo estoy pidiendo explicaciones. Párrafo 4 de esa carta dice: la evidencia que solicita el Senado está cubierta por las órdenes emitidas por el Tribunal Federal para Puerto Rico en el caso Pedro Juan Soto versus Carlos Romero Barceló. Así lo entendí. Civil número 79-236, las cuales disponen que los abogados en el caso están impedidos de divulgar evidencia obtenida en dicho caso, así como los documentos sometidos por el Departamento de Justicia. Estas órdenes son de aplicación al secretario de Justicia por ser el abogado de varios de los demandados. Ahí tiene la razón. Le pregunto, básicamente por esa razón era que no se estaban entregando. Esa es una de las razones, pero anteriormente se dan otras razones. Oiga, ¿y cuándo fue que se convirtió en evidencia del caso de Soto un informe y una investigación que había sido dada a la publicidad unos días antes de esa carta suya? ¿Cuándo se convirtió en evidencia? Sí, sometida a la orden protectora. Es que, es que hay que distinguir entre evidencia para la prueba de un caso y evidencia en el discovery, en el descubrimiento del caso. Yo entiendo que esto fue evidencia que se entregó para utilizarla en el descubrimiento de la prueba, en este momento que estamos hablando. Y por aquí. esa razón usted no entregó la información, porque Y usted entendió... Espérate, no por esa razón, porque había una orden del Tribunal Federal y yo no podía ir en contra de esa orden del Tribunal Federal. Pero la orden decía, no entregue esa evidencia al Senado. La orden decía que se guardaba confidencial hasta que el tribunal dispusiera otra cosa. Y más aún, ya que usted está en esa línea, mire, usted sabe que la ley del negociado de investigaciones especiales dispone, o disponía, que toda la evidencia recopilada de una investigación era confidencial durante 30 años. Sí, pero mire... Yo no podía ir en contra de eso. Y en segundo lugar, el Tribunal Superior de Puerto Rico, Carmenzoni Azaya, resolvió y sostuvo la validez de eso. Licenciado, mire, el Estado de Derecho es que la ley del negociado de investigaciones especiales se declaró inconstitucional en el caso de Pedro Juan Soto versus Eso es cierto, en Romero. 1983, después que yo no estaba en el Departamento de Justicia. Y número 2,
su argumento de que los documentos estaban protegidos por la orden protectora también lo resolvió el circuito de Boston. De hecho, el hecho de su no entrega de los documentos retrasó esta investigación hasta la entrega de los documentos que ocurrió el 2 de noviembre de 1981. Yo no estaba en el departamento, licenciado. Cuando el Supremo de Puerto Rico resuelve, ya yo no estaba en el departamento. Usted tomó la determinación de no entregarlos por ese fundamento. Un fundamento que los tribunales dijeron que usted no tenía razón. Pero yo no soy adivino lo que van a resolver los tribunales, yo soy solamente una persona. Licenciado. Es más, yo tengo la obligación de darle mantenimiento y sostener lo que dicen los tribunales. Mire, licenciado, ¿quién tomó la decisión de no entregar los documentos al Senado de Puerto Rico? ¿Usted? Si fue en este momento, fui yo. ¿Y si fue antes de ese momento? ¿También usted? Bueno, en todo momento fui yo, a base de lo que había, de la ley del negociado, de lo que había resuelto el Tribunal Superior y lo que había resuelto el Tribunal Federal. Oiga, licenciado, el 21 de enero de 1981, o el 23, usted concurre con el resultado de la investigación, ¿correcto? ¿Qué sé yo qué? Usted concurrió con el resultado de la investigación de Villanueva. Es cierto. Pero después se reunió con sus ayudantes, ¿no? Y creo que... Y usted leyó el informe, ¿correcto? No le y usted leyó el informe de Villanueva. Y lo leí, sí. Y encontró unas fallas. Y encontré unos cabos sueltos. Unos cabos sueltos. ¿Y qué hizo con esos cabos sueltos? Mire a ver si usted no fue ante Carlos Romero Barceló y le recomendó que reabriera la investigación. Le transmití la preocupación de los cabos sueltos. Y le recomendó que reabriera la investigación. Y le recomendé que lo aconsejable era atar esos cabos sueltos. Atar esos cabos sueltos y no dar por cerrada esa investigación. ¿Cómo usted compagina esa actuación suya con el hecho de endosar, como hace en el memorando del 23, según usted dice, la investigación de Villanueva? Por lo siguiente, yo recibí el informe de Villanueva, lo leí, lo analicé, se lo referí a mis ayudantes y se lo referí al señor gobernador. En lo que recibo la respuesta o la reacción de mis ayudantes, ya yo estaba redactado el informe de trámite se lo había enviado al gobernador. Cuando recibo la reacción de los ayudantes es que yo releo el documento, me percato de los cabos sueltos y entonces hablo nuevamente con él. Es cuestión de cronología. O sea que para cuando lo tramitó por primera vez, usted no se había dado cuenta de la falla. No me había percatado de lo que señalaron después los ayudantes y lo que yo me percaté después. Okay. ¿Usted escribió algún documento indicando esa falla? No lo entendí. Si usted preparó algún documento indicando esa falla. Si usted le entregó a Carlos Romero Barceló o preparó alguna carta de trámite indicando esos cabos sueltos. No. Fue una conversación personal con él. ¿Le entregó algún informe a nombre de Fumero? ¿A nombre de quién? De Fumero, que Fumero preparara. No, ninguno. O sea que primero usted concurre con la investigación y después le recomienda a Carlos Romero Barceló que la reabra o la mantenga abierta hasta resolver esos cabos sueltos. Sí, o sea, primero le hago la recomendación que hace el fiscal, la hago mía y se lo remito al gobernador. Luego, en el segundo análisis es que hablo con él. Ok. Y en el segundo análisis de esa conversación le pregunto si ocurrió ya una vez el informe había sido publicado. Yo no sé, no sabría decirle. Okay. No tengo más preguntas por ahora, señor presidente. Sí. Vamos a solicitar al señor sargento de armas y a las personas de seguridad que mantengan el público en sala en este momento. Vamos a solicitar al señor sargento de armas que por favor acompañe al licenciado Jiménez Muñoz hasta el primer piso y a su representante legal. Solicitándole que estén de regreso a la 1:30 para concluir con su interrogatorio.
Así es que recesamos en este momento hasta las 1:30 de la tarde. Esta es WLII Canal 11 Cagua San Juan y WSUR Canal 9 Ponce, Tele 11. ¡Dímelo! Buenas tardes amigos, soy Carlos Ochoteco y en breve regreso con las noticias más importantes para esta hora. Bud Light, una gran cerveza, liviana naturalmente, presenta. Pasemos de inmediato al centro de recepciones del gobierno para el análisis de los testimonios ofrecidos esta mañana en las vistas del caso del Cerro Maravilla. Adelante nuestro analista Juan Manuel García Pasalacua y Yolanda Vélez Arcelay. Muchas gracias, Ocho. Amigas, amigos, el testimonio de Miguel Jiménez Muñoz en la mañana de hoy se ha limitado al examen de dos borradores distintos, de dos documentos distintos del informe en que el fiscal Osvaldo Villanueva adoptó la teoría de la defensa propia en el Cerro Maravilla. En un informe hay una serie de aseveraciones, en el otro informe hay otras aseveraciones, es decir, hay 5 diferencias fundamentales entre esos dos informes. La diferencia clave entre los dos es que en el informe fechado el día 23, el secretario de Justicia, en efecto, específicamente concurre con las conclusiones, obviamente e históricamente erróneas, del fiscal Osvaldo Villanueva. A las preguntas del examinador de por qué se hicieron esos cambios, no tiene recuerdo alguno. Miguel Jiménez Muñoz no recuerda en absoluto que hubiera ni siquiera esos cambios que se le demuestran en los documentos, y tampoco puede explicar por qué él estuvo sosteniendo el documento del 21 por muchos años y luego ahora sostiene el del 23 que fuera entregado por la Fortaleza. El interrogatorio obviamente se dirigirá en la tarde a la prueba de polígrafo de Julio César Andrade, que es una de las diferencias que existen entre los dos documentos. En el primer documento se dice que el secretario de Justicia le referirá al superintendente el caso de Julio César Andrade para procedimientos. En el segundo se alega que el fiscal Osvaldo Villanueva tuvo ante sí el polígrafo de Julio César Andrade, de manera que se han abierto esas contradicciones entre los dos informes. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Yolanda, ¿cómo anda el asunto precisamente de Julio César Andrade? Bueno, efectivamente, ahora cuando surge la línea de interrogatorio de Edgardo Pérez Viera a Jiménez Muñoz sobre Andrade, nosotros estuvimos atendiendo precisamente un ángulo que, aunque tiene que ver con las vistas, no fue en las vistas, sino el incidente del día de ayer en que Julio César Andrade fue vinculado con una aparente ocupación de unas armas ilegales. Él nos ofrece su versión para la edición de las noticias de las 6, que en resumen establece, según él, que él no tuvo nada que ver con las armas, que las armas no fueron ocupadas en su persona, que él no agredió a nadie y que cuando ocurre el arresto, ocurre luego de que ellos voluntariamente van hasta el cuartel de la policía, acompañando a los agentes y al sospechoso de haber hurtado el auto de la esposa del acompañante de Andrade, que es allí cuando él, según Andrade, nota que hay un cambio de actitud hacia él al percatarse los policías de que se trata de Julio César Andrade, y de ahí es que deciden traerlos al Centro Metropolitano de Denuncias, y aquí ocurre la metamorfosis de cazador-cazado. Él arresta civilmente a un sospechoso de un hurto y los policías eventualmente lo arrestan a él junto con su acompañante por posesión de armas que no fueron ocupados en su persona ni en su vehículo.
Su acompañante, que tengo entendido, es su compadre y es otro ex miembro de la División de Arrestos Especiales de la Policía de Puerto Rico. Efectivamente, y que iban con su familia, con la familia de Álvarez. Ahí estamos viendo anoche el momento en que Andrade muy fugazmente aparece frente a las cámaras. Al ser intervenido, anoche no hubo las denuncias, no se erradicaron denuncias. Hoy a las 5 de la tarde hay una cita. Esa es la persona que Andrade arresta civilmente junto con el exagente Álvarez, y quien ellos sospechaban había hurtado propiedad en el auto de la señora Álvarez. Luego, con posterioridad, esta misma persona aparentemente insiste en que fue agredido, cosa que niega Andrade. Dice que solamente hubo una revisión a ver si tenía la propiedad hurtada, y es la persona que aparentemente insiste en querellarse y en que se le radiquen denuncias formales a Andrade el día de hoy. Y esa situación es la que va a verse a las 5 de la tarde y que las noticias estará presente allí, pero ustedes tienen que recordar que hoy tenemos la entrevista efectuada esta mañana con Julio César Andrade, en que ofrece su versión para las noticias. Así que, amigos, no se lo pierdan, nosotros regresamos en breve. Gracias a Yolanda Vélez Arcelá y Juan Manuel García Pasalacua. Y en otros temas, hoy también inició la vista preliminar contra el coronel Enrique Meliá por cargos de crimen organizado y soborno agravado. El ex superintendente auxiliar enfrenta cargos de asesorar una red de narcotraficantes para que infiltraran en la isla drogas ilegales sin que fueran capturados por las autoridades. La vista, que inició hoy, había sido cancelada en ocasiones anteriores. Y en momentos en que cuando conociera la verdad de los hechos. Yo lo que quiero es que usted me diga específicamente, claramente, quién dio estas órdenes, por qué pasaron estas cosas en el Cerro Maravilla, qué es lo pasado, quiénes eran los verdaderos responsables, y si hubo un encubrimiento, o si es que hubo una planificación de estos acontecimientos, o si es que se está ocultando quién es el responsable o quiénes son las personas responsables, porque se trata de la vida de seres humanos. Y quiero que usted me lo diga, pues si usted dice que va a venir aquí, yo le sigo preguntando, yo quiero que usted me diga. Tú me está ahorrando un poco, y esto es una problemática que tiene una magnitud bastante grande, y está la vida mía en juego. Pero, ¿y qué usted cree que va a pasar con esto? Ha habido varias investigaciones, se está investigando, hay un nuevo fiscal a cargo de esta investigación en el nivel de Puerto Rico, hay un jurado federal. ¿Qué usted cree que va a pasar con toda esta investigación y todos estos acontecimientos en torno al Cerro Maravilla? Bueno, mi opinión personal es que Puerto Rico va a temblar. Algún día Puerto Rico temblará. ¿Por qué? Bueno, cuando se sepa la verdad y la corroboración de mi testimonio, yo no aseguro que Puerto Rico va a temblar. ¿Usted cree en el gran jurado federal? Sí. ¿Usted cree en la prensa de Puerto Rico? Sí, la prensa de Puerto Rico ha circulado información muy profesional, y creo en la prensa de Puerto Rico. Por eso vienen de ti. Julio César Andrade. Debo dejar claro en el día de hoy que esta entrevista se consiguió a través de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico. Él era presidida en aquel entonces por Ángel David González, y Julio César Andrade Cepeda estaba buscando protección porque alegaba que su vida estaba seriamente amenazada y que las expresiones significarían un problema para su seguridad. Como decía hace un ratito, el señor Andrade está bajo la protección del gobierno federal, es testigo federal, y ellos lo han mudado fuera de Puerto Rico, el gobierno federal, y mantienen su dirección y su identidad en estos momentos completamente secreta para la protección de Julio César Andrade. Yo espero que este sea un testigo que la comisión llame a testificar próximamente. Pero vamos a la vista de hoy. Vamos a un segmento donde se hace una alusión a la investigación que hizo el licenciado Osvaldo Villanueva, que de hecho hoy admitió don Miguel Jiménez Muñoz, que era el secretario de Justicia para la época de los asesinatos de Maravilla, que Villanueva, quien investigó al fiscal Colton, era un empleado, un subalterno del propio fiscal Colton, y que sencillamente él no buscó a otro investigador independiente, libre, porque no quería llevarle la contraria al gobernador de Puerto Rico, que era don Carlos Romero Barceló. Señor director. Es del 23 de enero. ¿Cómo es la pregunta, por favor? Pues mire, Villanueva, en las vistas públicas de 1983, afirmó que uno de los obstáculos, uno de los escollos para
no desarrollar una investigación profunda y completa fue que no contó con el personal suficiente y entrenado para desarrollar este tipo de investigación. 1983. A eso usted los llamó uno de los lamentos de Villanueva. Y así está en varias vistas. Pero no recuerda que Villanueva haya dicho ese lamento antes de esa vista pública, pero sí recuerda que para la fecha de enero de 1981, cuando se rinde el informe, Carmen Jovet le hizo una entrevista a Villanueva y Villanueva dijo, no, yo conté con todos los recursos. Y este párrafo es casi como una contestación anticipada a un lamento que da Villanueva 2 años más tarde. Esa es su interpretación. Le pregunto y no es. Don Miguel admitió que él se recordaba de esa entrevista y de que, pues, que me había dicho Villanueva que él tenía todos los recursos. En estos momentos los abogados que bregaron, los fiscales e investigadores que bregaron con el caso del Cerro Maravilla, ustedes saben que fueron desaforados, es decir, fueron despojados de su título. Y la situación de Villanueva es una situación distinta. Él está en lo que podríamos llamar una probatoria legal. Se entienden que faltaron a su deber ministerial, y el deber ministerial de un abogado, de un fiscal, es la búsqueda de la verdad. Vamos con las llamadas y con unas preguntas que nos ha hecho el público. Señora Rodríguez de Santurce, buenas tardes, está usted en el aire. Buenas tardes. Yo estaba llamando acerca de la palabra integridad. ¿Cómo no? Me extraña mucho que hayan puesto a un norteamericano, por muy profesor de derecho que sea, pues él no sabe en realidad lo que quiere decir la palabra íntegra. Pues se divide en 2 partes, y la primera es aquello a que no falta ninguna de sus partes. Si yo dejo un trabajo por mucho tiempo, estoy desintegrada a ese trabajo. Señora la segunda Rodríguez. versión de la palabra íntegro es dícese del resto, probo, intachable o virgen. O sea, esa palabra tiene 2 vertientes. No necesitamos un americano cuando usted tiene ahí a un senador como el señor Oreste Ramos, que puede dar clase de lingüística en español. Permítame corregirla. De hecho, la definición del Gran Diccionario Gramático de la Lengua Española y de los diccionarios de inglés a inglés sobre integridad señala que son sinónimos, es decir, que integridad significa lo mismo en inglés que en español. Y para su gobierno, integridad significa, y perdone mi pronunciación, integrity, wholeness, honesty and uprightness. O sea que es la misma definición. Pero en español significa lo siguiente: probo. En español tiene connotaciones morales la palabra, porque si uno dice que íntegro es una persona que no le falta nada, y a una persona le falta un brazo o una pierna, pero es una persona proba, una persona honesta, incorruptible, pues uno dice es una persona íntegra, y el que le falta una pierna o un brazo, uno no se lo quita para decir que no es íntegro. Ahora en español, esta es la definición: completo, entero, incorruptible y recto. Pero completo en términos morales, no es si le falta un pie o una mano, puede ser completo en términos morales. También el término probo y el término desinteresado, aquello a que no falta ninguna de sus partes. Me parece que cuando hablamos de íntegro y de integridad, la gente entiende que es un término moral. Vamos a pausar y volvemos después de unos mensajes. Tu opinión es importante en Carmen Jovet Controversial. Si tienes algo que decir, si quieres mejorar la calidad de vida en Puerto Rico, llama ahora mismo. Hay algo que no solo le gusta a los chicos y a los chicos grandes. Frosted Flakes de Kellogg's, las ricas, crujientes y doraditas hojuelas de maíz ligeramente azucaradas que también le gustan mucho a las grandes chicas. Grandes medio medianas, grandes medianos, grandes medio grandes, grandes enormes. A los tigres. ¡Claro! ¡Porque son ricos! Frosted Flakes de Kellogg's, un gran sabor para todos los grandes. Contra la tos. Benilín. El alivio insuperable. Benilín,
de los laboratorios Park Davis. ¿Y descansa de la tos? 40A, 52B, 77, esa es, 77. ¡Ay, qué manía! Pégate con la numeromanía de Pepsi Diet Pepsi Slice. Hay $190,000 en premios cash. Busca el número con su letra debajo de las chapitas y tapitas. Chequea diariamente el número ganador en el nuevo día. Y si te pegaste, la letra dice cuánto te ganas. Mientras más chapitas y tapitas guardes, ¡qué manía! más oportunidades tendrás de pegarte. Pégate con la numeromanía de Pepsi Diet Pepsi Slice. 27D, 49C. Lourdes, ¿cuál ha sido el mayor aliento en tu carrera? Clorets, la goma de mascar con Actisol mantiene limpio tu aliento. Clorets, tu mejor aliento. Ayer salí a buscar un par de sandalias y terminé con varios pares. Las encontré en telas. La selección era interminable y los precios una tentación. Terminé probándome todos los estilos y colores de moda imaginables. No me podía decidir. ¿Qué hice? Me compré varias. Ahora en Payless, estas sandalias están en venta desde $9.99 o 2 por $17.99. Para lindas sandalias de moda, Payless Shoe Source. ¿Por qué pagar de más? Ahora tengo que decidir cuáles ponerme. Nuestra salud lo exige. Operación Agua de Manantial. Agua profunda, sustraída del interior de la montaña y sometida a un tratamiento máximo de filtros y rayos ultravioleta. Aquí en Puerto Rico logramos agua tan pura como hace 500 años. La montaña, agua de manantial, verificablemente pura. Este miércoles en Controversial, edición especial, secretarias, no sirvientas, a las 10 de la noche. Bueno, tenemos muchos comentarios y muchas llamadas, pero antes yo quisiera agradecer a las personas que se han comunicado para felicitarnos sobre el documental en torno a las controversias de Expo 92 y el controversial pabellón de Puerto Rico. Muchísimas gracias. A la semana próxima, el miércoles próximo en la noche, no mañana, que tenemos lo de las secretarias, que no son secretarias y no son sirvientas, sino el miércoles que viene vamos a presentar un documental completo, un documental sumamente interesante con énfasis a lo que será el turismo en Expo, a los riesgos que se están corriendo y sobre todo al futuro de esta inversión billonaria de dinero y lo que va a pasar con ella una vez terminada la exposición. Pero volvemos al tema de hoy. Estaba yo conversando con Pedro. Saludos, Pedro, ¿cómo estás? Precisamente sobre el tema este de la integridad. Y le decía que tiene un carácter en nuestro léxico moral. Si yo digo, Pedrito es una persona íntegra, me refiero a que Pedro es una persona honorable, que es una persona decente. Si tú perdieras, Dios no lo quiera y te proteja y te favorezca siempre, pero perdieras una extremidad, continuaría. Si tú no pudieras ir a trabajar, tú eres relacionista público, ¿verdad? Si tú no pudieras trabajar en el campo de relaciones públicas, porque no pudieras, por la razón que fuera, y te dedicaras a otra función, como ahora que aspiras a ser político, y eres una persona honorable y que cumple con tu deber ministerial y con tus responsabilidades, pues eres íntegro aunque no vayas a trabajar, ¿verdad? Tienen en nuestro idioma un contexto moral, el término integridad. Por lo menos a mí me parece así, y así lo dice el diccionario. Bueno, no cabe la menor duda, Carmen, de que yo primero, antes que nada, quiero dejar claro que yo creo que las vistas públicas maravillas se han convertido en un juego de palabreo. En el caso específico de la carta de renuncia de Miguel Jiménez Muñoz, donde él utiliza la palabra integridad, yo creo que realmente, aparte de todas las acepciones que pueda tener la palabra integridad, creo que él la utiliza en el contexto de que él sale bajo fuego público, con relación a la controversia que generó el caso Maravilla en aquella... A don Miguel le decían el sastre jurídico, entre otras cosas. Y no tengo la menor duda de que en aquel momento Miguel Jiménez Muñoz, al abandonar la Secretaría de Justicia, pues lo que quiere decir en ese párrafo de su carta es que esta controversia y este fuego cruzado partidista en Puerto Rico en torno a Maravilla, pues afectó su integridad y su imagen. Ahora bien, partir de eso a lo que... Perdón, por lo menos le afecta en términos a la reputación que él tenía como abogado, porque después que, en ese momento podía entenderse como una especulación, pero después que se sabe toda la verdad y que don Miguel ni siquiera pudo hacer nada para averiguar, ni siquiera el más pequeño cabo suelto, pues obviamente queda como un abogado de quinta, no de segunda, de quinta. Ahora, lo que yo creo que, y tengo que felicitarlo porque creo que se ha prestado muchas veces al juego partidista dentro de la comisión,
que es el senador Fernando Martín, te comentaba fuera de cámara. Yo creo que Fernando fue honesto intelectualmente. Yo creo que él, al hacer su intervención durante el testimonio de Samuel Dash, hace claro y dice que él quiere dejar claro y consignar para el récord de la comisión de que la utilización para él, para Fernando Martín, la utilización de esa palabra en la carta de renuncia de Miguel Jiménez Muñoz no implica ninguna admisión de violación a los cánones de ética de la profesión del ejercicio de las leyes o cosas por el estilo. Y yo creo que el acto del Partido Popular de haber llevado a Samuel Dash esta tarde a deponer ante la comisión fue un acto desesperado, y el que vio esas vistas hoy, Carmen, se tiene que dar cuenta de que esto es un globito desinflado para el Partido Popular. Eso es cuestión de punto de vista. Yo quiero consignar que Samuel Dash es una de las personas más respetadas en los Estados Unidos, y yo he compartido en Estados Unidos en eventos profesionales con el señor Dash. Es la persona que investigó el caso Watergate, que es posiblemente la investigación política más importante de la nación americana, que tiene una gran tradición en proceso democrático. Pero yo tengo 5 puntos, ¿verdad? Y los voy a compartir con los compañeros Tuto Jiménez e Irene Garzón, a quien les doy la bienvenida, que son los siguientes. Que es volver atrás. Sobre el testimonio de don Miguel Jiménez Muñoz, yo señalé los siguientes puntos que quisiera escuchar la opinión de los compañeros. Ya definimos el término de integridad, ¿verdad? Y significa lo mismo en inglés que en español. Tiene connotación moral, no es íntegro de que la persona esté completa. Es decir, a Tuto le puede faltar un poco de pelo, pero sabemos que una persona es íntegra. O sea, que eso no es asunto de lo que le falta o lo que le sobra a una persona en términos físicos, sino un asunto moral. Pero yo señalo que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y esto quedó evidenciado con don Miguel Jiménez Muñoz hoy, que todavía sigue hablando de los alegados sucesos en Cerro Maravilla cuando todo el mundo sabe que hubo un doble asesinato. Que todavía tiene temor de usar la palabra encubrimiento, que ha habido un encubrimiento, lo que no sabemos quiénes son los encubridores. Pero ha habido un encubrimiento porque la verdad no se ha sabido toda. Y dudo que se pueda saber porque se destruyeron documentos, se trituraron documentos. Que algunas personas quedaron en 1978, que quieren hacer hoy día la misma evaluación del 78, pero han pasado muchos años y ya conocemos muchas cosas. Y otro asunto es el deber ministerial. El deber ministerial aquí no se le ha dado el tratamiento que merece, porque con decir, bueno, pues yo le creía a fulano, yo le creía a sutano, o pues yo no lo hice por omisión porque no quería llevarle la contraria a unos y a otros. Aquí hay unas responsabilidades, y si a un policía actúa mal porque lo mandan, faltó a su deber ministerial. Y si un secretario de justicia actúa mal, o un periodista, falta a su deber ministerial. Y quisiera empezar con Tuto y luego con Irene. Sí, buenas tardes. Yo pienso que los 3 chiflados lo hubiesen hecho mejor. Yo no he visto una serie de incompetencias, así que fueron. Si vamos a darle el beneficio de la duda y pensar que están diciendo la verdad y que no ha habido encubrimiento, entonces a mí me da miedo pensar que yo viví en un país con tantos funcionarios incompetentes, como el relato que tenemos desde el superintendente de la policía, el superintendente auxiliar, el secretario de justicia. Esto ha sido como tú señalabas, una serie de fallas, pero una serie de fallas crasas que uno no puede suponer que personas con la educación... Mira, yo no sé nada de leyes. Tuve un semestre, me tuve que salir por problemas económicos y porque estaba esperando mi primer hijo. Pero son cosas tan obvias. Yo sabía que era obvio, no es tan obvia. La entrevista a Villanueva que hacen alusión hoy, Villanueva me dijo a mí que había mucha esperanza en que Osvaldo Villanueva hiciera una buena investigación, y él dijo que tenía todos los recursos del mundo y era un subalterno de Colton. Bueno, en una entrevista que le da a Manny Suárez o a Tomás Estela, no sé cuál de los dos, como 2 meses antes de que se haga público el informe, él dice que ha descubierto unas fallas grandísimas en el informe de Colton y a ti también te la digo, en esos informes, y que ya se va a ver cuando salga el informe de él. Sin embargo, la gran sorpresa de todo el mundo es que cuando sale el informe, él ha renunciado y da esta conferencia a la prensa, a los medios, para entregar el informe, y vuela, pita y nunca más se sabe de él, ¿no? Y no quiere hablar más del asunto. El secretario de Justicia, precisamente, que dice que nunca tuvo la oportunidad de hablar con el hombre que hace el informe, con Villanueva, estaba escasamente a 2 oficinas de distancia el día que hace la conferencia de prensa. Y tampoco le hace las preguntas que le tiene que hacer, como explicó hoy. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Irene. Yo concurro de las pocas veces con Pedro. Con Pedro aquí en el aspecto de pérdida de integridad, que en el lenguaje que la gente conozca mejor, que estaba embarrado en el sentido por el desprestigio personal de las cosas.
Pero lo de Fernando Martín fue más interesante lo que dijo después de concluida la vista que lo que señaló allí. ¿Qué dijo, por favor? Concluida la vista, él lo que señala es de que, o sea, lo de Dash no había la necesidad de prestarlo porque el mismo testimonio de Jiménez Muñoz reflejaba negligencia e insensibilidad, o sea, sobre los hechos y todo, que era más contundente que usar la frase en términos aislados. Y un punto bien importante es la decisión del Tribunal Supremo sobre el desaforo de estas personas. El único caso que no se ha sometido y quedó pendiente... ¿De Bari Villanueva? No, es el de Jiménez Muñoz. Eso está, parte de la recomendación. Se sometieron, que se suponía que se iban a someter todas, de Jiménez Muñoz no se sometió. La situación de Villanueva es que él está como entreído. No, Villanueva fue desaforado. ¿Al final lo desaforaron? Está desaforado, está completo. ¿Y a qué abogado era que se decía que el tribunal le había dado una advertencia, que lo había dejado como... Andigaglioni creo que fue. No, todos. Lo que pasa es que fueron escalonados. Hay unos que son... unos más graves que otros. No, unos que son por vida, otros que eso es un tiempo que pueden volver a la profesión, pero ni Colton ni Figueroa Vivas, nada. Y el caso de Jiménez Muñoz quedó pendiente, eso no se sabe si se va a someter o no, eso está pendiente, o sea, depende. Y si aquí todos sus subalternos, por eso es que han ido tan preciso y que es lo importante si él fue engañado, no fue engañado, y en todo momento él quiere poner a nivel de la policía. Pero las fiscales, la prueba de los fiscales, no. Hasta el último momento que no quiero usar la palabra, porque dice que son amigos, esto y lo otro. El caso está hasta qué punto, y yo creo que en el testimonio de hoy el señor Jiménez Muñoz, por lo menos demostró una clase de negligencia como supervisor de su parte. Antes de finalizar, en una expresión que yo creo que debió haber hecho don Miguel Jiménez Muñoz, y no es su abogado, sino él, porque es una expresión personal. Digo que lo que más le preocupaba es que en este caso de Maravilla se habían mezclado justos con pecadores. Yo creo que don Miguel estaba en muchos de los casos, según se desprende de la vista de hoy, pecando por omisión. No tanto por lo que haya hecho, sino por lo que debió haber hecho y no hizo. Volvemos. Carmen Jovet, la periodista que estremeció al país con las vistas televisadas del caso Maravilla, vuelve a la carga. Jovet, cuya investigación de los sucesos del Cerro Maravilla y la entrevista a don Julio Ortiz Molina culminó en la investigación del ya cerrado caso Maravilla, vuelve a hacer noticia otra vez. No te pierdas todos los martes, miércoles y jueves un análisis completo de las vistas del caso Maravilla, en vivo a las 4 de la tarde por Tele 11. Tu opinión es importante y cuenta en Carmen Jovet Controversial. Y en la 201 está el licenciado Morales. Gracias. Hola. Muy bien, gracias. Ella tiene catarro. Podría tener fiebre, dolor en el cuerpo, garganta irritada, congestión y gotereo nasal. Benadryl Code. Su fórmula contiene ingredientes a la máxima potencia para aliviar la fiebre, dolor en el cuerpo y congestión nasal. Salud. Benadryl Code. Máxima potencia para máximo alivio. Por siglos, las mujeres buscamos sin tregua liberarnos del ardor, la irritación y el intenso picor causado por nuestro íntimo enemigo, el hongo vaginal. Ahora tenemos la cura, Ginelotrimín, el medicamento más recetado en Puerto Rico por los últimos 10 años y que podemos conseguir sin receta con la misma efectividad y seguridad. Ginelotrimín cura el hongo vaginal recurrente. Libérate con Ginelotrimín. De Helene Curtis, 5 niveles de champús numerados según su intensidad de limpieza para combinar con uno de los 5 tipos de acondicionadores que responden a las necesidades de su cabello. Ana tiene cabello largo y fino. Ella combina champú nivel 1 que es ligero y le permite lavárselo con frecuencia y acondicionador tipo B para darle más cuerpo. Descubra su combinación perfecta de... Y luzca como si hubiera ido al salón de belleza.
40A, 52B, 77, esa es, 77. ¡Ay, qué manía! Pégate con la numeromanía de Pepsi Diet Pepsi Slice. Hay $190,000 en premios cash. Busca el número con su letra debajo de las chapitas y tapitas. Chequea diariamente el número ganador en el nuevo día. Y si te pegaste la letra, dice cuánto te ganas. Mientras más chapitas y tapitas guardes, ¡qué manía! más oportunidades tendrás de pegarte. Pégate con la numeromanía de Pepsi Diet Pepsi Slice. 27D, 49C. Vivo con mi tiempo. Progresos, resultados. Para reducir la apariencia de las arrugas, ahora uso la nueva crema Plenitude Advanced Wrinkle Defense de L'Oreal. Sedosa y liviana en textura. Advanced Wrinkle Defense Cream reduce la apariencia de líneas y arrugas para una piel notablemente más tersa. Hoy mis arrugas han disminuido. Usándola diariamente, mañana mi piel lucirá más suave y radiante. Nueva Plenitude Advanced Wrinkle Defense Cream de L'Oreal reduce las señales de la edad. Eres quien siempre soñé, te miro y no puedo creer. Solo te quiero abrazar, ay, déjate acariciar. Tomando 4 vasos de leche fresca al día, tienes todas las de ganar. Eres quien siempre soñé, te miro y no puedo creer. Este miércoles, en Controversial, edición especial, secretarias, no sirvientas, a las 10 de la noche. Como básica, o no la cambia. Si no la cambia, continuemos como está. Pero no hemos concluido aquí a base de un examen somerísimo de 2 ejemplos nada más, y nos ha tomado 5 minutos discutirlo. Que 2 nada más de estos 10 asuntos que se levantaron debieron haber dado pie a desconfiar totalmente de los resultados. Sí, pero senador, viendo retrospectivamente, ahora se puede ver hacia atrás todo, pero en aquel momento no. Pero que en aquel momento no se notaban los golpes, las abrasiones, no se notaba que la máscara no tenía impacto. Pero todo eso tenía explicación y yo no tenía por qué cuestionar lo que hicieron los fiscales. Yo confié plenamente en ellos, particularmente que eran los de mayor jerarquía del departamento. ¿Quiénes fueron los encubridores aquí, secretario? Yo no sé decirle si hubo algún encubrimiento. O sea, ¿usted cree que la razón por la cual no se supo nada de estos asesinatos públicamente hasta el 83 fue por arte de magia? No, yo no voy tan lejos como eso, pero yo no tengo conocimiento que hubiera ningún encubrimiento. Oiga, ¿usted cree que haya muchas personas en Puerto Rico que le hayan dado más pensamiento a los hechos de Maravilla en estos últimos 12 años que usted? Senador, más pensamiento que yo y más preocupación que yo, nadie. Pues entonces, y nadie es nadie. Entonces le pido que nos dé el beneficio de las conclusiones suyas sobre eso. Pero es que la pregunta suya, ¿de quién encubrió? Yo no sé decirle. Bueno, pero vamos a empezar. La crema innata del departamento, como usted describió a Pedro Colton y a Figueroa Viva. ¿Usted tiene reticencia a hablar en términos condenatorios sobre estas personas? No, senador, yo no tengo reticencia de hablar contra nada si es que hay alguien algo que decir. Como que tiene que yo creo que yo soy el testigo que más ha cooperado aquí, yo creo que 200%. Bueno, pues entonces le pregunto, ¿tiene usted alguna dificultad jurídica o de otra naturaleza en imponerle el mote de encubridores de los asesinatos a Pedro Colton Fontán y Ángel Figueroa Viva? No, senador, que no puedo hacer eso porque como que tiene yo confié plenamente en ellos y eran personas serias. No, honestas, sí, yo no estoy ahora preguntando por lo que usted sabía entonces. Estoy preguntándole por lo que usted sabe ahora. Es que ahora mismo tendría que especular y no puedo especular. O sea... Bueno, ya digo yo, no ha sido arte y obra de magia. Tenemos 2 llamaditas y luego vamos con Irene, que me tiene la de siempre, viene con todos los documentos, me tiene hasta la decisión del Supremo ahí para refrescarme la memoria. Señor Martín de Levittown y señor Rodríguez de Bayamón, Puerto Rico. Señor Martínez. Buenas tardes. Buenas tenga usted. Primera parte, un saludo a este señor Figueroa. Pedro, que se llama Pedro. Sí, cómo no. Se ha batallado ahí un panel que un poquito, no es muy parcial, digo imparcial. El panel que está lidiando él.
déjeme aclararle lo siguiente. Pedro es un candidato por el Partido Nuevo Progresista a una posición electiva. Es un líder de la comunidad y líder político. El panel, yo no sé a qué partido pertenece, el panel está compuesto por periodistas y hablan sobre los hechos, no están hablando sobre preferencias, ¿sabe? Así que le voy a pedir un poquitito de consideración hacia el panel en ese sentido. Perdón. Encantada, no hay ningún problema. Otra parte es que Andrade es el testigo estrella en este momento y en el caso de asesinato no lo pudieron utilizar porque su testimonio no servía. No entiendo por qué es bueno ahora y en el caso de asesinato contra los policías que estuvieron allí no fue bueno. Si alguien me puede explicar eso. Otra cosa, que el senador Martín dice que la careta que tenía puesta uno de los jóvenes muertos allí no tenía sangre porque esa careta se la puso allí precisamente Andrade. Muchas gracias. Sí, los jóvenes, la teoría de la máscara, eso fue una teoría que ya eso pues se cayó hace tiempo, ¿verdad? Decían que venían con máscaras de esquíes. Los jóvenes fueron asesinados y mientras pedían clemencia, y la prueba que ha desfilado es compatible con asesinato o en un caso de rodilla y otro con las manos arriba. En cuanto a lo de Andrade, déjame añadir algo de Andrade, ¿verdad? Porque independientemente del tipo de persona que pueda haber sido o que sea, está el hecho que su testimonio fue bueno en Corte Federal para mandar a por lo menos 6 personas presas. Y lo otro interesante es que se ha comentado por ahí de que rompió el detector de mentira, el polígrafo, cuando se le hizo el examen. Y lo cierto es que cuando se le hizo, de 8 páginas creo que tenía el interrogatorio del polígrafo, de 8 páginas él contestó perfectamente las 7 primeros, que eran aquellas que se le hacía preguntas sobre Cerro Maravilla. Donde falló fue en la última página, que en las últimas preguntas, cuando se le preguntó por qué estaba diciendo eso ahora y no lo había dicho antes. ¿Sabes una cosa, Tuto? Que hablando de polígrafos, cuando don Miguel Jiménez Muñoz, a través de su abogado, dijo que quería suministrar su polígrafo, noté que el investigador le dijo, démelo con la gráfica. Sí. Es lo importante. Eso es bien importante. Y con la lista de preguntas, obviamente. En el caso de Andrade, lo que sucedió fue que al último le empezaron a preguntar, ¿por qué tú estás diciendo esto ahora y no lo dijiste hace 2 o 3 años atrás? Y lo que sucedía era que lo estaba diciendo ahora porque tenía un caso por droga y estaba usando esta amenaza de que iba a contarlo todo de Cerro Maravilla para que le tumbaran aquel caso y no siguieran investigando. Déjame dar unas notas de gente que ha llamado sobre Andrade para salir un poquito del tema y para ir con Jesús Dávila, a quien damos la bienvenida, y con la compañera Irene Garzón. ¿Por qué no han llevado, dice la señora de León de Atorrey, a Hernández Colón a testificar las vistas de Maravilla? Ya que él sabe todo lo ocurrido en Maravilla, porque Andrade se lo dijo. Pues Andrade me lo dijo a mí también, a mí tampoco me han llevado. Si la comisión considera que en Puerto Rico no hay estudiosos de documentos, ¿por qué tienen que traer personas extranjeras? Señora Lío de Guaynabo. En su opinión, yo no tengo nada con respecto a las personas extranjeras, porque en Puerto Rico hay de todas las nacionalidades y nos hemos caracterizado siempre porque abrimos nuestro corazón a los norteamericanos, a los chilenos, a los cubanos, a los colombianos. A veces pensamos que somos un poquito más para los de afuera que para los de aquí, pero respetamos su opinión. Señora Santaella de Río Piedras, según Oreste Ramos notificó esta mañana que se enteró 1 hora después del arresto de Julio César Andrade. ¿Cómo es posible que se haya enterado tan pronto de este arresto? No sé. Cacú Radio, dice Pedro. Señor Guerra de Guaynabo, ¿por qué razón Cable TV se va cuando las vistas están más interesantes? No sé. A pesar de que se sabe, esta persona coincide con Tuto, señora Viera de Río Piedras, a pesar de que se sabe que Andrade fue un delincuente, creo que lo de ahora es un entrampamiento para restarle credibilidad a lo que va a decir. El asunto de los testigos del pueblo, o sea, las personas que vienen a cooperar con casos, para esclarecer casos, pues es un tema bien debatible, pero muchas veces 3 criminales, uno vulgarmente, como se dice, se raja y meten preso a 2, y ese es el trámite que hace la justicia en la consecución de la verdad. Pregunto, dice el señor González, Miguel Hernández Agosto y el fiscal, ¿pueden hablar o tener 100% de integridad? Pregúnteselo a ellos. Vamos con la compañera Irene Garzón y luego con el compañero Jesús Dávila. Irene. Sobre esto de Andrade, a las 6 en el noticiero de este canal televisión, va a haber una entrevista con Andrade, directas, sobre los hechos de ayer de Yolanda Vélez Arcelay. Era sobre lo que estábamos hablando del Tribunal Supremo.
Esta es la decisión, una sentencia escrita por el juez Negrón García. Perdona un momentito, señor Rodríguez, sé que usted está en línea y que le voy a dar la oportunidad, no se me vaya. Lo mismo a usted que me pidió un turno, tan pronto terminen los compañeros. Sí, y sobre lo que hablabas, la sentencia aquí está específica. En el caso de los 5 abogados que fueron desaforados, hay unos escalonados. Por el caso de Brunet Justiniano, el fiscal, fue por 3 años, Miró Carrión por 5 años. En cuanto a Villanueva, que estaban preguntando, fue una suspensión indefinida que pueden lograr en un caso de revisión o algo así, y la separación permanente de Colton Fontán y Figueroa Viva. Y en el caso que le estaba haciendo la pregunta al presidente del Senado, al señor Jiménez Muñoz, de que en cuanto a la segunda investigación, si no había sido un engaño, a base de la sentencia del Supremo, que dijo que no, que lo que el Supremo había dicho de Villanueva había sido por en cuanto a la conducta. Y en ese momento parece que el presidente del Senado no encontró la parte pertinente de lo que dijo el Supremo. Y es, en resumen, estamos convencidos de que el querellado Villanueva Díaz actuó en contra de su propia convicción, se prestó un engaño en cuanto a la verdad de los hechos y falló tristemente a la encomienda especial recibida. El mismo Supremo habla de engaño. A mí Villanueva me dijo en una entrevista que don Julio Ortiz Molina iba a ser su testigo estrella y que ese testimonio era importantísimo, y luego dijo que don Julio Ortiz Molina había mentido. Volvemos con Jesús después de unos mensajes. Cumplió en ningún momento que tenía que hacerlo. No, señor. No. Dígame, ¿por qué fue necesario hacer esa segunda investigación? Esa investigación, si mal no recuerdo, fue por los comentarios que se estaban haciendo. Para unas cortinas o una lámpara, vaya una...